Buenas. Hola. ¿Qué tal? Hola. Bueno, venir a Argentina, bueno, es como, bueno, no lo digo lo que es porque me están grabando, ¿eh? O sea, y entonces habrá un pitido en YouTube. ¡Pip! Entonces, mejor que no pongamos el pitido. Gracias por estar aquí. Como siempre, una infinidad de mujeres. Cada vez hay más hombres, eso es importante, que sí, pero bueno. Quizás las mujeres saben que ellas son las que tienen que cambiar el mundo. Siempre digo lo mismo. No porque sean mejores, sino porque tienen el poder. Lo que pasa es que llevan muchos años que las han engañado. Bueno, años no, siglos, quizás milenios, ¿no? Donde la mujer tiene el grandísimo poder de cambiar la sociedad, ¿no? Bien, hoy vamos a hablar, el objetivo de la conferencia. Bueno, si alguien se pregunta por qué las mujeres tienen el poder de cambiar la sociedad, es muy simple, porque las mujeres llevan sus hijos en el vientre durante 9 meses, durante los primeros años de vida, dependen de ellas, el estado emocional del niño es el estado emocional de mamá, y si mamá no está bien, el niño está bien. Bueno, si la mamá está triste, el niño está triste. Y si la mamá se pelea con el marido, pues el niño se pelea con el marido. ¿Qué quieres que te diga yo? La cuestión es que el problema está que las mujeres no saben el poder que tienen y entonces educan de una forma diferente a los hombres y a las mujeres. Siempre digo lo mismo y siempre lo diré porque esta es la clave. El día que eduquemos a los, y ahora ya me pongo hombres y mujeres, ya no a la mujer, eduquemos a los niños y a las niñas, o sea, al género masculino y al género femenino con los mismos derechos y con los mismos deberes, entonces tendremos una sociedad diferente. Pero quien da la rueda y quien sigue manteniendo las ruedas es la mujer, porque está educada en que los niños y sobre todo cuando las mujeres, y eso pasa mucho en Argentina tienen ustedes, ahora ya estamos metiéndonos en el show de la conferencia, en la Argentina está muy desequilibrada a nivel de las polaridades masculinas y femeninas. A ver si adivinan ustedes qué energía domina en Argentina. La madre. A Argentina le hace falta un padre como el aire que respira. ¿Ok? Entonces, eso se divide muy fácilmente. O sea, es el desequilibrio que hay en Argentina. Precisamente estoy hablando con Argentina, aparte de que estoy en Instagram y por tanto, hola, gente del mundo. Habrá gente de todas partes, me imagino, ¿no? Dime, Tommy, ¿de dónde? Venga. Además, para ir saludándolos, ¿no? De México seguro. Bueno, no te preocupes, Tommy, tú luego me lo apuntas. Mira, lo que estábamos hablando. El objetivo de la conferencia de hoy es. Hace muchos años que lo explico, pero no por explicarlo muchos años no quiere decir que eso funcione ya así, ¿no? Entonces, el objetivo es que ustedes tomen conciencia, el mundo tome conciencia de que tenemos un poder que no nos lo podemos ni imaginar. Y este está basado en nuestra mente. Claro, mucha gente me preguntará a mí, ¿y cómo es que ese poder no se me manifiesta? En eso estamos hoy. O sea, ese poder no se te manifiesta porque es la mente tiene unas cualidades y una es no local. ¿Qué quiere decir eso? Es no dual. La mente es universal. Lo decía ya Max Planck, que nos decía que detrás de esa inteligencia que todos vemos hay una matriz que sostiene todo esto y esa matriz es inteligente y la llama la mente inteligente, ¿no? Por lo tanto, hay una mente inteligente que sostiene a esas mentes individuales que somos cada uno de nosotros. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Por lo tanto, todos vivimos conectados a esta gran mente, a esa gran conciencia que le podemos llamar conciencia universal, que alimenta a estas conciencias individuales. Eso tiene su gracia. Eso tiene su gracia. La gracia es muy simple. Se trata de que nosotros vivamos una experiencia de separación, pero esta experiencia de separación no es cierta. Eso está muy bien explicado en la Biblia, por ejemplo, cuando somos expulsados del paraíso, ¿no? Es una metáfora, es una alegoría. Salirnos del paraíso, nosotros no podemos salirnos del paraíso, obviamente, ¿no? Pero sí que podemos creer
que estamos fuera del paraíso. Quédense con eso. O sea, nosotros no podemos estar fuera de ese universo, pero sí que podemos creer. Por lo tanto, eso es muy ahí está, el pecado original no es un pecado original, es un pensamiento original. Y el pensamiento original es esto. Si yo pienso que no estoy, aunque esté, no estoy. ¿Me siguen? Entonces, estamos tan programados en esta separación, en esa carencia. Y en esa carencia, yo les recomiendo que no me graben, por favor. Lo digo porque lo digo por una razón muy simple. Porque ya grabamos. Y lo vamos a hacer de altísima calidad. ¿Ok? Bien, bueno, eso va a ser público, se está grabando también aquí, ¿no? Bien, a lo que estábamos diciendo. Por lo tanto, vamos a sentar la base de la conferencia de hoy. Imagínense que todos ustedes, que no es ninguna imaginación, pero de momento vamos a imaginarnos, ¿no? Imagínense que todos ustedes están conectados a un campo. ¿Vale? De hecho, todos estamos conectados a un campo. Nuestro celular está conectado a un campo de información. Por lo tanto, hoy en día eso ya es tan difícil de pensar. Eso lo expliquese yo en la Edad Media, ya me estarían quemando. Pero que lo expliquemos aquí, bueno, pues no estoy diciendo nada que no veamos. Ahora mismo aquí hay un montón de información que si queremos acceder a ella, establecemos un código y accedemos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso solamente es una burda copia de lo que realmente es lo real. ¿Estamos? Nuestros cerebros son unos emisores receptores igual que un celular. O sea, el ser humano no puede inventar nada que no sea una posibilidad. O sea, no puede hacer nada que ya no sea posible hacerlo. ¿Estamos? De hecho, lo que hacemos es copiar. O sea, cuando tenemos una inspiración, cuando alguien dice, ¡wow! ¡Eureka! Lo encontré, es algo que viene nuevo. ¿Me siguen? Pero ¿de dónde viene esto? ¿Ok? ¿De dónde viene esa información? Por tanto, si me viene esa información, pregunto, ¿por qué no puede haber más? ¿No? Si ustedes se conectan en Internet, pues se van a morir buscando información. ¿Es así o no es así? ¿No? Pues si esto es una burda copia, imagínense toda la información que está allí por descubrir. Pero esa información, para que la podamos descargar en nuestro ordenador, o sea, en nuestra mente particular, es necesario que tengamos la capacidad de procesar esa información. ¿Me sigo? ¿Sí? ¿Me siguiendo eso? Es muy importante. Es importante que sintamos que podemos procesar toda esa información. ¿Qué impide que nosotros podamos procesar toda esa información? Nuestras limitaciones, nuestras demarcaciones. O sea, imagínense ustedes que tienen ustedes un apartamento de 450 metros cuadrados. Bueno, de 1000 metros cuadrados. Bueno, no, de 2000. Imagínense la pampa entera de apartamento. ¿Ok? Y de pronto ustedes les empiezan a delimitar. Hacen límites. ¿Ok? Estrechan su mente. ¿Me van siguiendo? Y al final se van a olvidar de todo lo que tienen. Esto es salirse del paraíso. ¿Ok? El ego, que es el que rige el mundo de la dualidad, el mundo de la separación, le interesa muchísimo que no perdamos nuestras identidades, que no perdamos nuestras creencias y, en definitiva, que no perdamos nuestras limitaciones o nuestras demarcaciones. Y entonces, para que ustedes entiendan lo que yo les estoy explicando, que sé que ustedes lo entienden, eso lo copiamos en nuestro mundo en que vivimos y establecemos fronteras. En el mundo no existen fronteras, salvo las naturales. Ponemos fronteras. Y ponemos fronteras no porque tengamos que poner fronteras, sino porque nuestra mente está dividida, es una mente separada y es una mente que vive siempre en el miedo, en la escasez, etcétera, etcétera.
¿Me estoy explicando? ¿Ok? Y esta es nuestra realidad. Por tanto, dentro de estas limitaciones, podríamos poner aquí Argentina, para poner un ejemplo. Aquí podríamos poner, no sé, Uruguay es más pequeñito. Aquí. Ellos le llaman el paisito. Entonces, el paisito, ¿no? Allí sería Brasil, ¿no? Brasil. ¿Eh? En definitiva, pero esas limitaciones automáticamente necesitan defensas. Las defensas son nuestras creencias. Creemos que somos mejores que los demás, establecemos diferencias, eso es muy importante, decidimos que estos son así y aquellos son asá. Y bueno, en fin, que les voy a contar que ustedes no sepan, ¿no? Pero ya no tenemos bastante con eso, sino que encima dentro de nuestro cuadro vamos a establecer más diferencias. ¿Ok? Y luego estarán los de las derechas, los de las izquierdas, al final todos son iguales, pero no importa, derechas e izquierdas, ¿no? O sea, los que prometen no sé qué, los que prometen no sé cuánto. En definitiva, creamos división. Cuando más división creamos en nuestra mente, más pobres somos. Así de simple. Es así de simple, ¿eh? Le juro que es así de simple. Es que no busquen 3 pies al gato, tiene 4. ¿Ok? Entonces, cuando más divisiones, cuando más nos aferramos a una idea, y yo soy del Boca, yo soy del River, que me parece muy bien, pero yo soy del Boca, yo soy del River, y nos peleamos, fatal. ¿Ok? Por lo tanto, todo un pueblo dividido, ahora me estoy centrando en Argentina y me podía centrar en cualquier otro sitio, estoy en Argentina porque estoy en Argentina, ¿eh? ¿Ok? Puedo poner mi país, no importa, es igual. Al final, hemos de tomar conciencia de eso, ¿no? O sea, un servidor, doy gracias por lo que estoy haciendo, doy gracias a ustedes que son mi maná. Ayer estuve en Corrientes y a la sala habían 2.700 personas. 2.700 personas. Yo no me eché a llorar, porque yo dije, ya llorarás más tarde. Pero, y recibí un cariño y un amor. Pensé, si esta es mi resonancia, voy de puta madre, ¿eh? O sea, ¿ok? Por tanto, yo tengo que darle las gracias a ustedes. Pero una cosa que me ha enseñado el viajar tanto es flexibilizar mi mente. O sea, yo no voy con mi idea y tal y cual, sino que procuro que al país donde esté, pues cómo hablan, cómo hay que comunicarse, cómo hay que entrar, o sea, me adapto. Claro, he llegado a un momento que yo no veo las diferencias, que la gente ve las diferencias. No, sencillamente no las veo. ¿Ok? Sí, que hay peculiaridades, como todo el mundo, eso es normal, ¿no? El argentino habla de una manera, el uruguayo de otra, los que son porteños de otra, los que son del norte de otra, pero al final esto, en definitiva, en la variabilidad está al gusto. ¿Se imaginan un jardín que solamente fueran margaritas? Vaya mierda de jardín, ¿verdad? Pero si no en jardín hay un montón de flores, por lo tanto, lo que sí demuestra el mundo es que la unidad es pluripotencial. ¿Estamos? Por lo tanto, si yo tengo una gota de esta unidad, yo soy un ser pluripotencial. Una gota de agua tiene las mismas cualidades del océano de la cual se trae. ¿Ok? Rumi, el gran pensador turco de los derviches, nos decía que solamente 1 millón, una persona entre 1 millón puede entender que dentro de una gota está el océano, ¿no? Por lo tanto, dentro de esa gota que somos nosotros está toda esa potencialidad. ¿Ok? Quizás, y no digo quizás, estoy prácticamente seguro, que nuestra capacidad de procesar esa pluripotencialidad no la tenemos. De procesarla nosotros. O sea, nuestro potencial de hardware y de software no da para más. ¿Estamos? Hay unas limitaciones. Pero que tengamos esas limitaciones no quiere decir que no podamos vivir esa vida pluripotencial. Entonces, el gran paso que hay que hacer
el gran paso que hay que hacer es quizás el más difícil de todos. Yo pienso que es el único paso que hay que hacer, que es dejar de creer aquello que creemos que somos. Empezar a desidentificarnos. Bueno, obviamente el argentino es argentino y el chileno es chileno, pero el argentino es argentino y el chileno es chileno. ¿Qué quieres que os diga? Pues perfecto, maravilloso, ¿me entienden? Y bueno, ya está, no pasa nada. Yo hablo así y el otro habla así, no pasa absolutamente nada. El problema está, o yo soy de color verde, otros de color negro, otros de color blanco. ¿Estamos? ¿Ok? Cuando salimos de las demarcaciones, cuando salimos de las limitaciones que nos ponemos, automáticamente los campos de batalla desaparecen. ¿Me van siguiendo? Es tan simple como eso, ¿no? Y una de las cosas que realmente nos empobrece muchísimo, quizás sería la otra, las primeras son las limitaciones, y la consecuencia de esto es la siguiente, es creer que la solución a todos mis problemas las tiene que hacer el otro. O sea que la solución tiene que estar fuera. Por tanto, y lo que me ocurre a mí en mi vida, los efectos son de causas exteriores, cuando la cosa es absolutamente al revés. O sea, lo que hay fuera son los efectos de nuestra conciencia. Por lo tanto, si lo que tenemos fuera no nos gusta, la cosa está chupada. Si no se puede ir para adelante, pues habrá que ir para atrás. No hay más. Si no puedo echar allí, pues tendré que echar para acá, ¿no? Y aquí es donde cuando las cosas se vuelven muy complejas, porque entonces automáticamente, cuando hacemos esa inversión de pensamiento, surgen todas nuestras justificaciones, todas nuestras creencias, todos nuestros valores, porque yo sé, es que mi papá, es que mi mamá, y ustedes en Argentina llevan un psicoanalista detrás de ustedes cada uno, o sea, es un país de los psicoanalistas, ¿no? O sea, pero usted para decir qué tiempo hace, dice, bueno, si miramos al hemisferio norte, la corriente del sur que es fría, pues resulta en que Mar del Plata el agua es fría, pero entonces vamos... No, perdón, pero bueno, lo sabemos. Y yo hago bromas de esto, Me siento un argentino más riéndome de mí mismo, ¿no? No pasa nada, ¿no? Es una forma de darle vueltas a las cosas. Pero todo el mundo le da las vueltas a las cosas y nos justificamos. Y este vendría a ser otro impedimento. Nos creamos nuestras historias, nuestras percepciones, creamos unas historias y las tenemos que defender. ¿Ok? Y entonces, si las tenemos que defender, ¿de quién tenemos que defender? Pues de los que piensan de una forma diferente a nosotros. Y una cosa que no sabemos, y el gran secreto del universo es muy fácil, es que si hay luz, tiene que haber oscuridad. Punto. Si hay uno que piense blanco, tiene que haber negro. Y si está Boca, tiene que estar River. Porque si falla Boca, River deja de existir, no tiene motivación. Esto se dice igual en España con el Barcelona y el Real Madrid. Dice, si no existiera el Barcelona, tendrían que inventarlo. Porque el mundo en que vivimos es un mundo de polaridades, es un mundo de cambio y, por lo tanto, es un mundo de atracción y de repulsión. Empezando por los animales, siguiendo por las plantas, o empezando por las plantas y terminando por los homos insapiens y mujeres insapiens que somos todos nosotros. O sea, insapiens, no sapiens. O sea que, ¿ok? Por lo tanto, lo primero que tenemos que ser conscientes en el mundo dual, y es como siempre hago lo mismo, o sea, hago un WinZip de las diapositivas que van a ver, ya lo saben ustedes, Entonces, ¿han visto esto? ¿Han visto esto? ¿Han visto esto? Entonces, les voy a poner una analogía para que ustedes lo tengan claro. La analogía es la siguiente. Einstein decía que lo único que existe es el campo. Es lo único que existe, todo lo demás no es verdad. ¿El campo qué debemos de entender por campo? Pues el campo, bueno, el campo es pluripotencial. ¿Estamos de acuerdo? Que si ustedes quieren cultivar alguna cosa, algo habrá que ponerle. ¿Sí o no? Pues bien, el campo universal, me estoy moviendo y eso se mueve conmigo, pero de otra manera. Bueno, el campo universal está esperando unas semillas. ¿Y qué semillas está esperando el campo universal? Pues las nuestras. Por tanto, nuestros pensamientos
son semillas. Si ustedes piensan que lo que piensan no va a ninguna parte, están pensando mal. O sea, el universo es información. ¿Estamos? Por lo tanto, si ustedes piensan que lo que piensan no va a ninguna parte, están muy equivocados. Pero muy equivocados. De hecho, el Buda ya lo decía. Ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos. Es más, pueden hacer usted una prueba. Piensen en alguien que tengan así un poco de... y verán cómo su cuerpo hará... verán, es automático, o sea, es cuántico todo eso, ¿no? Por lo tanto, vayan pensando que así como cuidamos nuestro cuerpo... Por cierto, en Argentina tienen una... Muy bien, o sea, cuidan su cuerpo, están llenos donde vayas, o sea, en Corrientes igual, todo el mundo corría, que en Corrientes es normal que corra, ¿no? O sea, que... Esto es un chiste malo, pero que venía como anillo al dedo. Pero aquí también, o sea, muy bien, ¿no? O sea, y tienen lugares maravillosos para ir a correr, a hacer running, y también he ido yo, en esas marismas que tienen allí, en la costanera. Es maravilloso aquello, ¿no? Bueno, pues a lo que iba, ¿no? No sé dónde iba, pero es igual. Lo importante es que esa mente que tenemos es un campo. Pero no es un campo, en sí mismo es un campo. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, si usted piensa algo, eso revierte en nosotros. Pero ese campo está conectado a un campo mayor. ¿Ok? Y hay un canal de comunicación. Que según los psicoanalistas junguianos, el canal de comunicación vendría a ser el inconsciente, la parte oculta de nuestra psique. ¿Ok? Por lo tanto, para acceder a este campo de conciencia universal, donde todo es pluripotencial, donde está nuestro gran poder, entonces una de las cosas que tendríamos que empezar a hacer es descender a ese inconsciente. Descender a ese inconsciente es una palabra, O sea, ir a nuestro inconsciente. En nuestro inconsciente realmente alberga todas aquellas cosas que no queremos ver. Bueno, de hecho, mantiene las informaciones básicas universales, los arquetipos, el oro de la sombra, en definitiva, todo lo que vemos en las películas. ¿Ok? Entonces, el ego ya se encarga de que no vayamos allí, porque ¿qué vas a encontrar allí? ¿Qué vas a encontrar? Todo malo, lo que hay allí. Está lleno de demonios, ¿no? La cuestión es que la gente no busca, ¿no? Pero no hay que hacer ningún viaje, ni irse al Himalaya, ni ponerse a meditar. Medite, que va muy bien, ¿no? Pero no, ni eso. Sencillamente lo tenemos muy fácil. Si ustedes quieren saber qué es lo que tiene en su inconsciente, pues solamente tienen que observar al vecino. Y ya está. Ya que lo que te gusta del vecino está en tu inconsciente, y lo que te disgusta también está en el inconsciente. En el inconsciente está todo, ¿no? O sea, no se calienten, ¿no? No se calienten mucho, Entonces, las creencias que nos han introyectado, las cosas que nos han explicado, todo está allí, ¿no? Carl Gustav Jung le llamaba el oro de la sombra sencillamente porque cuando tú haces consciente tu inconsciente, dominas tu destino. Entonces, cuando realmente este canal se abre, ¿me estoy explicando, familia? Lo estoy explicando para los niños teenagers, O sea, ese canal se abre y empieza no a descender más información, sino que se pone más información en disponible. O sea, nuestro software está como más preparado para recibir más información. Si no la activamos... Pero el simple hecho de hacer eso, ya estamos provocando al universo, a ese campo, enviarnos información, a descargar información, ¿sí? De hecho, John Kabat-Zinn, uno de los maestros de mindfulness, decía que en el momento que tú abres tu conciencia, los cambios en tu vida vienen solos. Por lo tanto, ya no tenemos que estar preparados para obtener cosas, sino que si abrimos nuestra conciencia, ese campo nos dará aquello que vaya mejor para nosotros. Y este es un paso muy importante, que es tan simple como
En el mundo dual, el ego te dirá qué es lo que necesitas. El mundo dual, el ego te hablará mucho de los derechos y poco de los deberes. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? O sea, el ego siempre está en la queja, en la comparación, en el lamento. Y siempre está la culpa, obviamente, la tiene el otro. ¿Quién si no? El problema está que el otro piensa exactamente lo mismo, ¿no? Claro, cambia tú, cambia tú, cambia tú, cambia tú, cambia tú. No, eso es... Entonces, fíjense que yo les estoy haciendo un panorama genérico para que ustedes vayan reflejándose en sus historias y a ver si nos empezamos a reír todos un poquito. O sea, sería interesante empezar a reírnos, porque cuando empezamos a reírnos de nosotros mismos, esto también ayuda a ampliar la conciencia. ¿Va quedando claro? ¿Los tengo calientes? Yeah. Vamos a hacer un poco de ejercicio para que nos pongamos en marcha a ver qué conseguimos con todo eso, ¿no? Por lo tanto, átense los cinturones, pongan el respaldo de la silla en posición horizontal, replieguen la mesita porque vamos a despegar y vamos a ver si conseguimos de una puñetera vez poner aquí 1000 personas que piensen igual, porque con que 1000 personas se entreguen al campo de la conciencia lo que están viendo en su país va a cambiar. Suficiente. Lo primero que tenemos que hacer es, nosotros no sabemos lo que es mejor para nuestro país. ¿Ok? Esto es lo primero que tenemos que hacer. Primero porque esto es casi científico, porque ustedes lo que piensan, lo que es mejor para su país, no sirve. ¿Lo ven, no? ¿Cómo no sirve? No sirve. No sirve. Ustedes están en el día de la marmota. Están haciendo siempre lo mismo, aplicando las mismas soluciones a los mismos problemas y siempre están dándole vueltas a lo mismo. Quizás que empecemos a pensar de otra manera. ¿Y saben cómo tienen que pensar? ¡No piensen! ¡No piensen! Vamos a decirle al campo cuántico, tío, no tengo ni puta idea. Porque mira que hemos hecho cositas, pero siempre estamos igual. Y entonces ustedes tienen una moneda que no sabe si bajar, si subir, si subir, si bajar, si bajar, si subir. Esto es la hostia. Es que cuando hablamos de Argentina, ¿cómo está Argentina? Está arriba. Y ahora ha bajado un poquito, pero ha vuelto a subir. Aquí no hay que invierta una mierda, hostia. Porque inviertes un rato, luego pierdes, luego ganas, luego pierdes. Te da un sofocón. Así están sus mentes. Están sus mentes. Ustedes saben que el tema de la subida y de la bajada es emocional, no sé si lo saben, O sea, así están sus mentes. Bueno, por tanto, estamos en Alcohólicos Anónimos y lo primero que tenemos que decir es, somos alcohólicos. Y se acabó. ¿Ok? Y a reírnos un rato, ¿no? Y entonces vamos a quedarnos tranquilos y vamos a renunciar. Eso cuesta, pero hay que probarlo. Vamos a renunciar a buscar soluciones, porque está claro que no sabemos. Está claro. Ustedes mismos, se van unos, vienen otros y quieren buscar a los de los... ¿Pero qué hacen? Ustedes están en una noria, dando vueltas. Parece que se estén moviendo, pero no se mueven, dan vueltas, Para ir de un punto a otro hay que ir en línea recta, No sé si lo saben eso, Bueno, ustedes han venido aquí a hacer algo muy importante. A coger el software ese, a ver si le damos un ventileo y lo aireamos un poquito, porque ya está bien, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, no vamos a buscar ideas. Vamos a renunciar a nuestras verdades, a nuestros valores y vamos a sumar. Vamos a sumar. ¿Ok? Por lo tanto, la suma que tienen que hacer ustedes es muy simple. No tienen que ir a ninguna parte. No tienen que hacer absolutamente nada, salvo una cosa. Amar lo que están haciendo. Den lo mejor de ustedes mismos de allí donde están. No hagan nada más, ni nada menos. No se lamenten.
Porque cuando ustedes se lamentan, envían lamentaciones. Agradezcan. Agradezcan lo que tengan. Es lícito desear estar mejor. Faltaría más. Es más, yo estoy haciendo eso para que todo el mundo esté mejor. Porque hay un secreto que les voy a explicar. Tu abundancia tiene que basarse en la abundancia de los demás. Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí mismo, estamos compartiendo al mundo una forma de pensar y ver las cosas que molesta a mucha gente, como comprenderán. Es normal. Ese pendejo que soy yo está enseñándoles a estos cómo hacer las cosas, cómo los vamos a controlar, si aprenden a controlarse ellos solitos. ¿Estamos? Pero yo no tengo ningún miedo. Porque está clarísimo. O sea, tu abundancia tiene que basarse en la abundancia de los demás. No se trata de dar para que aquellas personas sigan inamovibles. No sé si me estoy explicando. O sea, yo te doy una mano para que te levantes, no para que me cojas la otra. ¿Me siguen? O sea, hay que hacer gente responsable, madura. Yo me caigo, yo te levanto. Tú te caes 2 veces, mira, te levantaré 2 veces. Pero como te caigas 3, te quedas. Igual te gusta caerte. O esperas que yo te recoja. Y ya me he cansado. ¿Me van siguiendo? ¿Ok? Es muy simple, ¿eh? Estoy muy inspirado, ya lo ven, ¿eh? O sea... Llevo un rato aquí y no he pasado ni la primera diapositiva, hostia. Bueno, pero al menos hay que escribir algo, ¿no? Bueno, sencillamente todo lo que está escrito son pensamientos y yo estoy desarrollando esos pensamientos, ¿ok? No se puede escribir todo eso, ni muchísimo menos, ya solo cuento yo a ustedes. A mí lo que realmente estoy aquí para que ustedes... uno que me entrevistó en Cortes dijo, sí, bueno, pues si cambio yo y los demás, digo, creo que usted no ha entendido nada. No se trata de cambiar yo a los demás, no, o sea, usted haga lo que tenga que hacer. ¿Dónde está? Aquí. O sea, una de las cosas terribles, lo digo terribles, que yo hoy lo veía en mi clase, en un seminario que hemos terminado hoy, que decía, bueno, ¿usted qué es? Estamos hablando de cerrar círculos y de muertes simbólicas, ¿y usted qué quiere terminar? Y eso me dice, yo, cambiar de trabajo. Bueno, primera pregunta, ¿hay algún problema en su trabajo? No me sabía contestar. Bueno, le digo, le voy a ayudar. Oye, ¿su trabajo, cree usted que gana la plata que usted se merece? Y dice, sí. ¿Su trabajo le permite vivir dignamente? Sí. ¿Su trabajo le permite poder pagar ese curso? Y dice, sí. Dice, coño, ¿qué trabajo que tiene usted? Y entonces le digo, bueno, ¿por qué le pasa ese trabajo? Y dice, es que no me gusta su proyecto. Bueno, ¿y qué su proyecto cuál es? Dice, me lo invento, vender zapatos. Bueno, pues gracias a esto usted come, ¿no? Y ese proyecto, digo, no, dijo, no tenía proyecto. Digo, bueno, algo venderán, ¿no? Dice, pues zapatos, pues eso es su proyecto, ¿no? Al final, no hemos aclarado lo que pasaba, ¿eh? Pero me he dicho una cosa, y ahí voy. Alguien dijo que agradece lo que tienes y no te lamentes aquello que creo que no tienes, porque vas a vivir lamentaciones. Y le dije, usted está buscando algo que no tiene. Algo que no tiene. Usted puede tener todos los deseos y anhelos que quiera, pero de momento deje a este campo cuántico que le lleve a esto o a algo mejor. ¿Me siguen? Está clarísimo. Tener anhelos y deseos, eso es muy humano y es muy... Pero luego están los apegos, las expectativas, y todos los apegos, las expectativas no dejan de ser limitaciones. Miren, yo nunca me hubiese imaginado que estaría haciendo eso que estoy haciendo aquí. Pero fíjense qué fuerza yo recibo de ustedes para que Google me informe de que nuestros vídeos, los vídeos que estamos haciendo aquí, hay 68 millones de visionados.
quitando las repeticiones. Hay 68 millones de personas que me prestan atención. ¿Y dónde cree usted que va a parar eso? A Mercado. ¿Me siguen? Esto es abundancia. ¿Me entienden? Esto es abundancia. Abundancia no es tener mucho dinero. Esto es tener mucho dinero. Yo conozco gente millonaria que son pobres. Y conozco gente que tiene poco que son millonarios. ¿Me siguen? Ser abundante no es tener mucho de algo. Ser abundante, familia, es saber que estás conectado a la fuente y que nunca, nunca te va a faltar. Porque esta fuente, escúcheme bien, esta fuente les está dando la vida. Hay un jardinero mayor, una conciencia universal. ¿Por qué el puto jardinero va a dejar de darnos de eso? Solamente podemos impedir nosotros recibir esa abundancia con nuestras carencias. Dice un curso de milagros que tú lo tienes todo, pero es posible que tú pienses que no lo tienes. Y si tú piensas que no lo tienes, te pones en off. O sea, ese campo, esa inteligencia, no es intrusiva. No entrará en tu casa y dirá, ¡come, come! No. ¿No quieres comer? Pues no comas. ¿Te sientes culpable? Una ración de castigo. ¿Te sientes sola? Soledad. ¿Te sientes triste? Tristeza. Usted pide que se le dará. Piden y se le dará. Y si ustedes no saben lo que están pidiendo, observen lo que están recibiendo. Es tan simple como eso. Y cuando yo pensé que me tenía que romper una pierna, muy fácil. Cuando te obligabas a ir a un sitio que no querías ir. Y el campo cuando dices, no te preocupes, don't worry, ¡pum! Patada todo por culo. Pierna rota. ¡Hala, cojo! Ya tienes la excusa para no ir. El campo cuántico es un gran facilitador. Pero como no es no dual, no puede entender una cosa, el doble sentido de las cosas. ¿Me estoy explicando? Por eso decía el Señor que debemos de ser como niños. Decir las cosas sí, sí, no, sí, no. Entonces el campo cuántico dice, pues mira, no. ¿Me siguen? Es tan simple como eso. Por tanto, nuestra mente es un jardín, ¿de acuerdo? Nuestros pensamientos son las semillas, ¿sí? Nuestras acciones, nuestros movimientos es el agua y el sol, la energía, son nuestras emociones. ¿Ok? Por tanto, ya no se trata de pensar. Se trata de qué emoción, la salsa que le pongo a este pensamiento. No son las palabras que realmente insultan, son las emociones que yo pongo a esas palabras. Son el sentimiento que le pongo a las cosas. ¿Sí? Claro, tenemos un vicio. Somos adictos. Pensábamos y pensábamos y pensábamos. Alguien calculó que pensamos no sé cuántos pensamientos por minuto o por día. Me da igual. Y lo jodido no es que pensemos esos por minuto, es que siempre pensamos lo mismo. Y luego, claro, no entendemos por qué las cosas se nos repiten. Y ¿qué habré hecho yo? Tengo un mal karma. Me han enviado una cruz, ¿no? ¿En qué estaría pensando yo? Pues no pensabas, hijo, no pensabas. Bien, todo eso. Por lo tanto, uno de los ejercicios más bonitos que se puede hacer es observar las cosas, darte cuenta cómo emitimos juicios, pero no nos vamos a prestar atención. Y les dirás, ay, pendejo, ya estás aquí criticando a tal y cual, ¿no? Pero tú te ríes, como que... Dicho de otra forma, es como ustedes están viendo un programa de televisión y van saltando los comerciales, ¿ok? Y usted, pues... Pero si les presta atención, cobran vida en su mente. Cada cosa que ustedes le prestan atención, cobran vida en la mente. Los gobernantes lo saben muy bien. Por lo tanto, cuando damos luz, automáticamente crece la oscuridad.
Eso es así, esto funciona así. En el mundo dual eso siempre funciona así. ¿Ok? Bien, pero una vez lo sabes eso, si no te enfadas en esa oscuridad, si no te peleas con esa oscuridad, a ver si ustedes son capaces de entender eso. Mira que me estoy esforzando. Si ustedes son capaces de no pelearse con esa oscuridad, se lo voy a poner más fácil. El partido político A y el partido político B, si yo no voy poniéndole a atacar a esa oscuridad tal y cual, no la estoy alimentando. Por lo tanto, las fuerzas y las polaridades se alimentan de mi mente, de mi atención. ¿Qué tal? Aquí ¿se están iluminando ustedes tres? Además, les voy a decir una cosa. Todo es ilusión y todo es mentira. O sea, nosotros aquí jugamos a un juego del A y el B, pero perder la salud por eso, ándele, como dirían los mexicanos. Eso es de imbéciles. ¿Entienden? Entonces, es muy simple. Es el sendero del medio, ¿no? O sea, las dos polaridades son importantes. Y cuando sabemos gestionar, cuando dejas de atacar esto, cuando dejas de juzgar esto, automáticamente eso no tiene fuerza. ¿Estamos? Y luego al final las posturas se acercan y entonces se encuentran soluciones para todo el mundo. ¿Qué tal? No es tan complicado. No es un secreto que hay que subir al Himalaya, hay que bajar. No, eso está chupado. ¿Ok? ¿Va quedando claro? Vamos a empezar. Bien. Dice la ONU, en sus artículos, dice, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde debe de erigirse los baluartes de la paz. Y yo hago una extrapolación y digo, si la pobreza está en la mente de los hombres, es allí donde hay que instalar la abundancia, que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Ok? Muy bien. Entonces, seguimos. Antes de hablar, para empezar a integrar las polaridades, ¿me van siguiendo? La gente le tiene miedo a las crisis. Pero si es lo mejor que pueda pasar. O sea, ¡ay, la crisis! No. Además, Albert Einstein tiene un escrito sobre la crisis. He sacado unas frases de él. Alguien dijo que no lo dijo, pero es igual. Albert Einstein decía muchas cosas y al final, mira, le he puesto quizás más, ¿no? ¿Esto de quién es? No sabemos. Albert Einstein. Es un recurso que tenemos. Bueno, Albert Einstein. Lo dijo otro, pero bueno, queda mejor que lo diga Albert Einstein. Bueno, yo no sé si lo dijo o no lo dijo, pero se dicen que sí que lo dijo, pero algunos dicen que quizás no, pero es igual. Estamos, quien lo dijo, pensó bien. Ese pensó bien. Eso que ven en la definición de las crisis, lo que realmente está explicando la polaridad, ¿no? A ver, todo el mundo quiere ganar mucha plata, trabajar poco, tener un buen carro, las carreteras bien asfaltaditas, que hayan luces, en fin, todo eso me parece muy noble, sí. Pero claro, si hacemos esto, nos vamos a morir. Porque vivimos en un mundo polar, tiene que cambiar. ¿Cómo funciona la naturaleza? La naturaleza muere, renace, tiene etapas, tal y cual, se recupera. ¿Me siguen? Siempre está en movimiento. De hecho, vivimos en el mundo polar. Si no hay movimiento, no hay vida. ¿Estamos de acuerdo con eso? Los grandes imperios han caído cuando han dejado de conquistar y de luchar y de crecer. Porque, en definitiva, el ser humano que seamos inconformistas, esto no tiene nada negativo. El inconformista no deja de ser una fuerza que te empuja hacia otras cosas, ¿no? Lo que pasa es que si utilizamos el inconformismo y le ponemos de jefe al ego, tenemos problemas, ¿no? Por lo tanto, las crisis son importantes. Ya sé que hay gente que especula con eso, no me lo expliquen, yo ya lo sé. Pero bueno, esos que lo hacen, pues lo hacen, ¿no? Pero las crisis, en definitiva, son maravillosas oportunidades para cambiar. Por ejemplo, una crisis matrimonial, que son muy sanas y son muy buenas tener crisis matrimoniales, porque cuando te pegas una crisis con la pareja, luego hay momentos muy duros, pero luego cuando viene la paz dices, coño, a ver cuándo viene otra crisis.
A ver cuándo viene otra crisis, porque el momento de paz ha valido la pena, ¿no? O sea, pues esto es importante, ¿no? La crisis te desbloquea, te hace salir de esa aparente comodidad. No podemos vivir en la comodidad. No podemos vivir en la comodidad, ¿no? O sea, yo he pilado eso. Y la gente me dice, tú no puedes estar quieto. Digo, es que, tío, es que en el movimiento está la energía, ¿no? O sea, y bueno, yo ayer me desperté a las 3 de la madrugada para ir a Corrientes. Llegué a Corrientes, me dieron una sorpresa en un instituto que, bueno, fue algo impresionante. Hay un colegio y tal y cual. Luego di la conferencia. Llegué a las 12 de la noche al hotel, a las 6:44 me despertaba como una rosa, a las 9 estaba dando clase y a la 1 me iba a correr por la costanera y luego me he concentrado en nada de eso y ahora estoy aquí. Y mañana por la mañana, a las 9 de la mañana o 9:30, voy a empezar a dar clase otra vez. ¿Me siguen? Y si tú no te cansas, digo, ¿mandé? Bueno, el cuerpo te recupera rápidamente, porque es un estado mental. ¿Me siguen? Si tú haces, hostia, ahora tengo que ir a Corrientes. ¿Qué se me habrá perdido en Corrientes? Claro, voy a llegar cansado. ¿Me siguen? Claro, cuando llegué a Corrientes y vi lo que vi, pensé, joder, tío, lo que estás moviendo. La gente me tuvieron que sacar, que se me raptaron. Tuvieron que venir 2 tíos, me agarraron en volandas y me sacaron cagando hostias, porque si me atrapan toda aquella marabunta, no cojo el avión ni loco. Había unas que no me soltaban ni loco. O sea, llegué y mi mujer estaba cansada y dije, ¿qué tal? Digo, ni te lo cuento. Estaba tan cansado que no podía dormir. Pero sí, me dormí, pum, y me he despertado como una rosa. ¿Ok? Y esto es lo que realmente a mí me dice, esta es la clave, ¿no? O sea, hacer lo que haces, que yo cuando salga de aquí de esa charla pueda decir, yo lo he explicado lo mejor que he sabido. Y punto. Y los demás que hagan lo que quieran. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a repasar esas reflexiones sobre la crisis que pienso que son muy importantes. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. ¿Ok? Sin crisis no hay méritos, obviamente. Es la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es una caricia. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Nosotros, como institución, hemos pasado noches muy oscuras y hemos salido súper fortalecidos, súper fortalecidos. Es más, su nación, su país, es un catalizador para nosotros. O sea, es un regalo. Esperemos que también seamos un regalo para ustedes. ¿Estamos? Pues eso va a la par, como siempre, ¿no? Pero al final, tú no haces las cosas para esperar merecimientos y reconocimientos. Tú haces las cosas porque amas lo que estás haciendo. No sé si me estoy explicando. Y el reconocimiento y el merecimiento vendrá si tiene que venir. Pero cuando viene, tampoco le das más importancia que decir, salvo gracias. Pero si estás aquí es porque tienes que estar. Y por tanto, a ver qué hacemos. ¿Queda claro eso? Por lo tanto, benditas las crisis. Pero las crisis también, cuando hagamos la crisis, no apliquemos las mismas soluciones a los mismos problemas, porque sabemos que va a haber una crisis en todo un rato. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar de la abundancia. ¿Ok? Vamos a hablar, por lo tanto, vamos a empezar. La abundancia, como están viendo y como he explicado ya, es un estado de conciencia. La abundancia no es tener $1 millón en el banco. Eso es tener $1 millón en el banco y punto, ¿no? Hay gente que tiene $1 millón en el banco y tiene miedo a perderlos. Y está todo el día cagado. Ay, que no me perdí. Hay que subir la bolsa, hay que bajar la bolsa. No, ¿qué me entiendes, no? O sea, al final, eso es tener dinero. O sea, una persona abundante es una persona que tiene que crear abundancia. ¿Estamos? Virgin, el propietario de Virgin, decía que hacer el bien es un buen negocio. Él lo tenía muy claro. Él decía que
cuando haya que montar un negocio, hemos de hacer un negocio para que las personas puedan ganarse la vida y vivir dignamente y que puedan hacer cosas importantes, ¿no? ¿Ok? Obviamente los negocios están para ganar dinero, pero no está para especular con el dinero ni especular con los trabajadores, no sé si me estoy explicando. O sea, todo lo justo, todo en su momento y punto. Y ya está, ¿no? Bien, de hecho nosotros hacemos eso. Hay una regla muy importante que no me la he inventado yo, que es más vieja que el catapum, que el catapum fue el catapum, o sea, catapum, se llama la ley del diezmo, ¿no? O sea, cuando eso es muy pagano también, ¿no? La Iglesia se ha encargado de demonizar a los paganos, que son los que estaban conectados con el verdadero espíritu, ¿no? Entonces, el paganismo tiene muy claro que si tú tomas, tienes que dar. Siempre tú tienes que dar de donde tomas. Si tú del mundo recibes 100, tú al mundo le tienes que devolver 10. La ley del diezmo. ¿Ok? Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Y es lo que están haciendo ustedes. No sé si el diezmo o un 1%, pues eso es cosa de ustedes, ¿no? Pero sí que la aportación que ustedes están haciendo aquí hace posible que se pueda montar todo eso, se pueda montar toda esa historia, se pueda montar una grabación de alta calidad, ¿ok? Y se pueda repartir al mundo. Y llegar a gente como Corrientes. ¿Entienden? Allí en Corrientes había gente muy, muy, muy humilde que solamente me decían, gracias por los videos porque me han salvado la vida. Gracias. Me pondría a llorar. Porque no es que vayas por el mundo para que te aplaudan, ¿sí me entiendes? ¿No? Pero bueno, al final, el universo, el campo cuántico, no puede estar en deuda. No puede estar en deuda con nosotros. Ni podemos estar en deuda con ellos. Por eso los justos entrarán al reino de los cielos. Es otra metáfora. Los justos son los que están en el medio. O sea, cuenta liquidada. Ni te debo, ni me debes. ¿Va quedando claro eso? Por tanto, una ley del diezmo es una ley muy... Es como una salvaguarda. O sea, yo estoy recibiendo, yo tengo que devolver. Y usted puede devolver donde usted crea que tenga que devolver. O sea, a ver si me entiende. O sea, aportando un proyecto, lo que sea, ayudando a una cosa. Pero es como que devuelves algo al mundo, ¿no? ¿Ok? ¿Queda claro esto? Fíjense bien. Es el 10%. El 10%. Por lo tanto, toda la riqueza de un país, solamente el 10% debería de revertir a sacar a la gente más necesitada de donde sale. No el 80%. Porque eso empobrece a un país. ¿Entienden? Y no solamente empobrece un país, porque cuando hacemos personas que solamente dependan de ese diezmo, hacemos personas anquilosadas, que no se mueven, se inmovilizan. Es como aquel niño que está en casa y su mamá, pues que hoy lo hemos visto en clase, pues el niño no estudia, es un ni estudia, ni trabaja, ni nada. Eso sí, como tiene 19 años, mamá le ha puesto, vive en un apartamento y mamá le da el dinero porque el niño tiene 19 años. Y mamá se piensa que igual lo quiere. Y este tío se convertirá en lo que es ya. Un inmaduro emocional, un pendejo y un pelotudo. ¿No? ¿Entienden? ¿Ayudar a estudiar? Sí. ¿No estudias? A trabajar, hijo. Y se acabó. Punto. Y si quieres estudiar, ya te lo pagarás tú cuando seas mayor, campeón, para que sepas lo que vale un peso, coño. ¿Sí? Muy bien. Por tanto, la abundancia es un estado de conciencia. Y tal como les explicaba, es estar conectado con ese todo. Y nunca olvidemos de una cosa. Somos energía, somos información, vibramos, por lo tanto, ahí está. ¿Ok? Mi energía, mi información, mi vibración, pues ahí están ustedes. ¿Ok? Ahí están. Entonces, pues hay que seguir. Y cuando realmente dejas
la conciencia de quiero y pasas a la conciencia de ya tengo, y si no saben lo que tienen, háganse una lista y empiecen ¿tengo comida para comer? Sí. ¿Tengo cama para dormir? Sí. ¿Tengo casa para habitar? Sí. ¿Tengo pololo para pololear? Bueno, eso es de Chile. Sí. Me encanta la palabra pololear, hostia. Es una palabra maravillosa. Es que mira, pololear. Pues bueno, sí. ¿Ok? ¿Resulta que puedo estudiar? Sí. Coño, usted tiene más de que millones de personas. Ah, pero yo quisiera un carro mejor. Ya todo llegará, todo su de tiempo. Coño, déjame que te lo prepare. Lo queremos todo ya, etcétera, etcétera. ¿Me van siguiendo? Los padres de este país, los padres, de hace 3 o 4 generaciones, vinieron con una mano delante y otra detrás. ¿Estamos? Y crearon ese magnífico país y alguien ha venido y se lo están pololeando, coño. Pero si ustedes escupen al suelo y sale un árbol, porque le han echado agua ya. A la semilla le faltaba tal. Tienen un país que es el mejor país del mundo para el tren y va y lo quitan. Y ahí en Europa hacemos trenes, túneles, subidas, bajadas, puentes, aquí, clink, 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 hasta Calafate. Clink, clink, todo así. En fin, pero sí que aquí montar un ave es la cosa más chupada que hay. Solamente hay que poner raíles, pum, pum, pum. No hay ni que aplanar. Todo es así, y todo recto. Estaban Corrientes. Dice, vamos a Corrientes. No hay una curva, dice, bueno, de aquí 5 kilómetros hay una... hay una que gira así, digo, pues aquí, un tren aquí iría de maravilla, solamente pum, 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 Pues muy bien, nada, solamente son observaciones, que cada uno lo que quiera. Muy bien, por lo tanto, vivir en el querer es vivir en la carencia. Vivan en el tener. Yo les estoy explicando lo que tienen que hacer, Ustedes hagan lo que quieren. Yo cuando me vaya de aquí diré, yo ya lo he dicho, Yo soy un vocero, yo soy un mensajero. A mí yo ya lo he dicho. Por lo tanto, no vivan en el querer. No vivan en la necesidad. ¿Estamos? Deje que la vida se manifieste en sus vidas abundancia. Yo soy tremendamente abundante. La abundancia de muchísimas cosas, ¿no? De cariño. ¿Lo ven? De la oportunidad de viajar. ¿Ok? ¿Me pagan? ¿Me pagan? ¿Me invitan a unos sitios? Tiene que venir el señor Corbera. Bueno, pues voy para allá. Ya sabe que yo vengo con mi mujer, O sea, que quede claro. Eso ya lo sabe todo Cristo, O sea, yo voy con my wife, yo voy con mi mujer y punto, ¿no? Y me ponen en el mejor hotel, en el mejor avión. Y yo digo, gracias. Gracias. Y gracias. ¿Estamos? Es así de simple, ¿ok? Es tan importante como eso. Yo nunca hubiese pensado que estaría viviendo lo que estoy viviendo. Yo amaba lo que hacía, eso estaba clarísimo. Y empezaba con 20 y les explicaba lo mismo. Y ahora estoy con 1000 personas y explico lo mismo. Bueno, lo explico con más sabiduría, pero porque uno se ha hecho más sabio, ¿no? Pero bueno, eso es el tiempo y también las canas. Muy bien. Por lo tanto, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Otra ley del universo. ¿Estamos de acuerdo? ¿El dinero qué es? Energía. Energía. ¿Estamos de acuerdo? El dinero no es bueno ni malo. Es energía. ¿Ok? Por lo tanto, cuando decidimos, escuchen bien lo que voy a decir, porque esto es clave. Y sobre todo es muy importante para las mentes cristianas. Las judías no, esto lo tienen claro. Esto lo tienen claro. O sea, los cristianos de pro, los espirituales cristianos, han puesto una delimitación. Si es espiritual, eso no debe de costar dinero. Y si no es espiritual,
esto tiene que costar dinero. Por lo tanto, dormir en una habitación 5 estrellas en el Hilton, esto es no espiritual. Aunque los pendejos quisieran estar, pero no es espiritual. Espiritual será dormir en la calle, ¿no? Entonces ocurre una cosa. Eso es una polarización. ¿Lo ven o no lo ven? Entonces, ¿dónde va a ir el dinero? Pues a todas aquellas cosas que consideramos que no son espirituales. ¿Estamos? Entonces hubo un tío que me dijo, bueno, Enrique, es que tus cursos, si esto es una cosa espiritual, no los debes de cobrar. Bueno, vale. Bueno, pero no te preocupes, que yo cuando las secretarias que tenemos en el instituto, los que graban esos vídeos, yo digo, hable usted con aquel señor que es muy espiritual y él me ha dicho que no podemos pagar. No, porque si no, no es espiritual. Bueno, y cuando vaya a coger un avión, también le diré lo mismo. Mire, oiga, es que yo hago un trabajo espiritual, y no debe cobrar. Digo, usted me paga el avión, que sí, ¿ok? Y el hotel, y mis comidas, nada, y los sueldos de esos pendejos que trabajan aquí, que encima comen los cabrones, ¿Estamos? Las empresas están para generar energía. Y esa energía hay que transformarla, ¿de acuerdo? Pues bueno, eso permite que estemos aquí, ¿sí o no? A ver si imaginan ustedes que después de todas las pendejadas que me estoy tirando, que vengo de Chile yo ya. Tengo que pelear como mínimo una habitación que me sienta en casa, ¿no? O que esté un baño limpio. No, tampoco te exijo mucho, ¿no? Pero limpio, blando, que pueda dormir. Y mire, si hay una neverita que hay un whisky, me lo tomo, también me lo tomo, ¿no? Bueno, el whisky no me tomo yo eso, pero eso me tomo agua y vino. Porque el vino es la cosa más sagrada que existe. Nunca olviden de eso. Ríanse. Lleva una fuerza el vino, pero si volvemos al campo cuántico y empezamos a poner que el vino es sagrado, ¿qué va a hacer el campo cuántico? Pues a que hagan vino esos pendejos, y tú haciendo vinos. ¿Y a cuál mejor, Joder, y cada vinarro por ahí que no veas, hostia. Esto es abundancia. ¿Me siguen? ¿Ok? ¿Queda claro eso, familia? Oiga, si se pueden tomar un buen vino, aunque les cueste yo, que sé, $10, pues se lo toman y den las gracias a la vida por tomarse un vinarro, no sé, de Mendoza o de donde sea, ¿no? O sea, ¿por qué no? Mi mujer y yo lo hacemos cada noche. Nos sentamos, vamos a brindar. Dice, ¿por qué brindamos? Dice, por la vida. Que vamos a brindar por otra cosa, ¿no? Porque estamos aquí y punto, por la vida, y ya está. ¡Hey, jefe! ¿Ok? Bien. Por lo tanto, eso ya lo he explicado. La energía se va transformando, hay ciclos de vida, etcétera, etcétera. Por tanto, los cambios son importantes. Y nunca olviden una cosa. Todo lo que empieza, acaba. Gracias a Dios. Por lo tanto, hay que estar pensando que obviamente esto es así. Y que estamos aquí de paso y, bueno, ya que estamos aquí, vamos a preguntarnos qué semilla estamos aportando al mundo para que el mundo sea un poquito mejor. Esto es ser abundante. ¿Ok? Seguimos. Una mente abundante se manifiesta en la salud, en las relaciones, en el trabajo, en definitiva se manifiesta en todo, ¿no? Y el éxito, lo que realmente es éxito, definido por David R. Hawkins en un libro que se llama maravilloso El éxito es para ti, él dice que el éxito es llevar a cabo una misión y hacer que esa misión se manifieste en el mundo. Por lo tanto, yo soy un hombre de éxito. Porque hay un cambio en el mundo. La gente cambia. Porque me lo dicen además, ¿no? Y bueno, perfecto, pues ahí estamos. Al menos esto es el éxito, es coger algo y hacer que eso funcione en el mundo. Apple, Steve Jobs, es un hombre de éxito porque realmente llevó algo importante al mundo, ¿no? Y tantos otros, ¿no? Se podríamos hacer una lista enorme, ¿no? Los científicos, que en definitiva el científico lo que hace es, cuando tiene una idea, de hecho, los grandes científicos cuando descubren una idea es cuando no piensan. Yo cuando escribo un libro, cuando puedo escribir un libro, lo escribo de golpe y dice, ¿y cómo lo has pensado? Digo, uy, si pensase, no lo escribiría. O sea, es como que se te vuelca, ¿no? Es como, se te vuelca la información, ¿no? O sea, mi mujer me llega, le dije, voy al mercado, ahora vengo, tal y cual, son las 8 de la mañana, y llega a las 2 y digo, ¿no te has movido? Digo, ¿qué hora es? Las 2. Y para mí como si me había pasado una horita o tal, ¿no?
entras en otro estado, etcétera, etcétera. Conectas con ese campo cuántico. Yo me pongo allí y digo, Espíritu Santo, ¿qué tenemos que escribir ahora? Y a mí me empiezan. Primero me dan el título del libro. Interesante el título. Bueno, podemos poner algo más, hijo. Hay que poner algo más debajo. Y empezamos a escribir. Empezamos a escribir ideas, me vienen ideas. Y primero yo no veo muy bien como si tiene un orden, un control. Pero cada un rato veo que aquello va cogiendo un hilo y digo, coño, con el escritor ese, qué bien que escribe, ¿no? No soy yo, ¿eh? Y así funcionó. Y entonces tienes tiempo para todo. Porque la cosa es tan simple. Allí donde estés, no hagas nada más que aquello que estás haciendo. Y eso es abundancia de tiempo. Y el tiempo se hace... ¿Tienes estrés? ¿Ok? ¿A qué me entienden? Bien, perfecto. El dólar. El dios dólar. Un hombre es rico en proporción a la cantidad de cosas de las que puede prescindir. ¿Ok? Ahí viene la diferencia entre ser rico y pobre. Hay gente que tiene mucho como que sí, tiene más, ¿no? Tiene como que más. Y hay gente que dice, bueno, pues si está aquí, está bien. O sea, en definitiva, ¿de qué puedes prescindir? Si tenemos para vivir, de verdad que con poco viviríamos, y dignamente además. Muy bien, frase para la reflexión. ¿Qué es la escasez? Claro, si trabajamos una polaridad, tenemos que trabajar. Tenemos que ir al otro lado, Si no podemos dejar esto, hay que hablar del otro, ¿no? Entonces vamos por partes. Sobre la escasez. Una definición que me gusta mucho es esta. Dice, la escasez se define en términos de tener menos de lo que se percibe como necesario. Fíjense lo que hemos dicho de la abundancia, ¿no? O sea, aquí. Un hombre es rico en proporción a la cantidad de cosas de las que puede prescindir. ¿Ok? Y la escasez es todo lo contrario. O sea, menos de lo que percibe como necesario, ¿no? Entonces eso genera necesidad. Es aquello que tengo, pero quiero más. ¿Ok? ¿Ok? Quiero más. Y esa necesidad obviamente perjudica a nuestro control cognitivo y a nuestra capacidad de planificación. No solamente es así, que una mentalidad de escasez hace que nuestra mente entre en tubo. En tubo. Es como que pierdes la visión de campo. O sea, es como que te quedas centrado en la escasez, en la falta, y solamente ves el problema. Es el estrés. De hecho, cuando estamos en estrés, estamos en una mente escasa, ¿no? Cuando estás en estrés, ay, que no llego, ay, que me falta, que no sé qué, la mente hace así, ¿eh? ¿No se han dado cuenta cuando tenéis estrés? Ay, que tengo que entregar ese trabajo. ¡Coño, que tengo que entregar ese trabajo! ¿No? Y no me vienen las ideas, ay, ay, ay. Y al final te queda un lío y dices, ay, bueno, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Le den por el culo al trabajo. Y de repente, ¿sí o sí? Es así. Porque ese estrés es miedo. Ay, ¿qué pasará? Ay, que no entregará. Ay, 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 ay. Y sí, es así. Pero cuando realmente yo enseñé a mis hijos eso. Dije, nada, tranquilos. Entrar en la mente cuántica es muy fácil. Solamente te pones allí y te rindes. Te rindes. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No viene nada? Pues bueno, voy a tomarme un café. Y me tomo café. Tranquilamente. O sea, sin ponerse nervioso, ¿no? Y al final, sí, me he acostumbrado tanto a eso que eso me ha permitido hacer muchas cosas en muy poco tiempo. Por ejemplo, yo no tengo ni puñetera idea de lo que vamos la semana que viene. Hemos de ir a muchos sitios, seminarios, no sé cuántos. La semana que viene. ¿Y cuándo te lo vas a preparar? Un ratito antes. Me cojo aquello. Yo me he cogido esa... Me han entregado la presentación. Yo le he abierto que debían ser las 3 y digo, tengo sueño. Me he dormido un rato. Hay que descansar. Y me digo, con 20 minutos tengo bastante. ¡Pum! A los 20 minutos. ¡Cling!
mente despejada, tal y cual. Digo, wow. Cojo esto, me lo miro y me ha venido toda la conferencia. Yo acabo de media hora y ya la tenía toda. Digo, a tomar por culo, ya he acabado. Pero si podéis haber dormido más. ¿Me siguen? Me ha sobrado tiempo. He empezado a distraerme con otras cosas. Yo tengo tiempo para todo. Y no me he puesto a escribir porque tenía un poco de pereza, que también hay que tener pereza también. O sea, ¿va quedando claro? ¿Sí? Por lo tanto, la gran virus que les impide hacer eso se llama la creencia en el control. Que es una pendejada, no se puede controlar nada y si creen que quieren controlar eso les va a producir estrés. Y además, ¿sabes por qué les va a producir estrés? Por mucho que controlen, nunca va a pasar aquello que ustedes quieren controlar. Por lo tanto, no controlen, no me dejen el control al campo. ¿Se acuerdan del principio? Dejen el control al campo. Oye, campeón, tengo que hacer eso, ya me explicarás cómo. Y a dormir. O a tomarte una copa de vino. Tranquilamente. En el frescor, bueno, yo voy a decir en el frescor de la noche, pero aquí no mejor que no sacas el frescor de la noche aquí, porque aquí te quedes como congelado, ¿no? Pero de donde yo vengo, que es otro hemisferio, allí el frescor de la noche, ¿no? Pues aquí estábamos a 28, 30 grados, aquí, claro, por la noche decían 18, ay, qué bien que se está, ¿no? Pero aquí no, aquí mejor que vayamos a meternos dentro calentitos, porque si no... ¿Va quedando claro? Sí, familia, seguimos. Una mente escasez se asienta en el desequilibrio de los derechos y los deberes, entre las quejas y las obligaciones. ¿Les suena eso? Anda aquí, que les va a la marcha de quejarse. Hay que no sé qué, hay que no sé cuántos, hay que no sé qué, hay que no sé cuántos. No. Está desequilibrado. Una mente escasez espera que le solucionen la vida. ¿Y usted qué espera? Que me arreglen el problema. Yo soy pobre. No puedo, yo no necesito una casa. Ustedes van a Yanquilandia, que es la polaridad de ustedes, la otra. Además están contrabalanceados bien, o sea. Y allí les dices, oiga, que yo soy pobre. Pues trabaje. Y el tío te contesta, con lo que yo he trabajado encima. O sea, allí, que yo tengo el visado de Estados Unidos, lo tenemos para trabajar allí, claro, nosotros aportamos ideas, tal y cual, para adelante. Es que yo me he perdido en el bosque, para atrás. ¿Me siguen? Yo pienso que tendrían que importar un trama aquí, una temporadita aquí, para que tal. No, sí, es una crisis, crear una crisis de verdad. Sí. Yo no sé si lo que voy a decir es verdad. La fuente que me lo dijo es fiable, ¿no? Pero el trama ese les ha comprado todo el agua a Argentina. Sí, compra todo ese. Eso lo compra todo. Les dijo en no sé qué país que si no compraban no sé qué, no ¿se acuerdan? Está montando un follón. Eso es energía padre en exceso, pero bueno, será que el mundo tiene que empezar a equilibrar todas esas historias, ¿no? Pero sí que es verdad que, eso sí que es verdad, en Estados Unidos, si usted cumple sus deberes, tiene sus derechos, y punto, ¿no? Y tal, ¿no? Bueno, pues allí la gente tiene que trabajar más de lo que está escrito porque los inmigrantes que están allí tienen dos trabajos, uno para vivir y otro para si se ponen enfermos, porque como te pongas enfermo... Bueno, yo creo que en América hay muchos milagros porque la gente antes de ponerse enfermo se cura, para que lo tengan claro. Porque, tienes que hacerte un empaste en un diente y te cuenta $800, hostia. Digo que es un empaste, $100 por hablar, venga. Es curioso, yo no les critico. O sea, yo, si tuviese que estar en un sitio, yo me quedaría allí. O sea, me va mucho la energía americana. A mí particularmente me va. No digo que sea ni mejor ni peor. A mí particularmente me va, ¿no? Y la verdad es que, o sea, en Estados Unidos todo va por delante. O sea, ¿tú quieres un café? Tanto. El café, tanto. Así, o sea, estamos en un hotel y pues era sábado, no sé qué pasó con el hotel, y yo llevaba la mía, digo, llevaba una American Express, digo, tome la mía. Mire si funciona. Coño, si miró si funcionaba. Funcionó y se lo cobraron. O sea, joder, digo, bueno, ahora ya está todo, ya respiran. Es así. Ni es bueno,
ni es malo. ¿Me entienden? Por lo tanto, tenemos que ver las polaridades. Yo quiero explicarles eso, ¿no? O sea, cuando hay polaridades muy extremas, tiene que haber polaridades también muy extremas, ¿no? ¿Entienden eso, no? Quédense con eso. Así es como funciona el mundo y las cosas no son ni mejor ni peor, todas son perfectas. Por lo tanto, hemos de buscar ese punto de equilibrio. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, como les decía, una mente de escasez está a la espera, busca siempre ayudas, es una mente que no se mueve, que está en la queja permanente. ¿Qué les voy a explicar yo a ustedes aquí? Ustedes tienen un país de contrastes. Quizás sea el país más rico del mundo, hablo no solamente de tierras, sino de paisajes y de muchas cosas. Y no sé qué hacen, coño, pero si tenía que haber un ave que fuera de aquí donde Dios departe a todos los sitios. ¿Me siguen? Vendría mucho más turismo, ¿eh? O sea, es así, pero no. Hay que ir a Calafate o a Península Valdés, vamos a Península Valdés. ¿Quieres ir luego a Calafate? No, hay que volver a Buenos Aires. Luego hay que ir a Calafate. ¿Eh? No, ahora quiero ir a Ushuaia. Joder, la otra es para Buenos Aires y ahora para Ushuaia. Pero ¿saben ustedes la de gasolina que están gastando? Ahora aquí. Entonces, claro, el puerto de Buenos Aires es un guirigay, es una casa de locos. ¿Estás en Corrientes? Parece un aeropuerto del oeste. Llegas allí. ¿Qué estamos esperando? El avión. No hay ningún avión. Estamos esperando el avión. Entonces, claro, dices, ¿y esto está a 1 hora y media de vuelo de Buenos Aires? Aquí algo anda mal, ¿eh? No, es una observación, ¿eh? O sea, usted haga lo que quiera, ¿no? ¿Eh? Es así, ¿no? O sea, bien, ustedes tienen un país de contrastes, ¿eh? Pero hay contrastes como muy contrastados. Que sean contrastes me parece maravilloso, ¿eh? Porque tienen un país espectacular. Es un país realmente... Todo el mundo lo dice en Europa, ¿eh? No puedes morirte sin ir a Argentina. Será porque ahí está lleno de europeos, pero... y tira, ¿no? Que también puede ser, ¿no? Pero sí, de verdad. Y conozco mucha gente que dice, no, yo tengo que ir a Argentina, aunque sea el último que haga en mi puta vida. O sea, pues nada. Oiga, para Argentina todos. Muy bien. Como pueden imaginar, yo amo a Argentina. No hace falta que se lo diga, ¿no? Es que sí. Bien, por lo tanto... Bueno, si no, no estaría aquí diciendo eso, ¿ok? La carencia se sustenta en la creencia en la separación, o sea, es la mente dual, estamos separados, tú tienes, yo no tengo, por tanto, si tú tienes, yo no tengo y tengo miedo que tú tengas, y si tú tienes, yo no te quiero dar, porque si te doy, tú tienes y yo no tengo, y en fin, en definitiva, o sea, vivir en la carencia es vivir en... Sí. De hecho, la abundancia no se trata de desprenderse del dinero y hacer ostentosidad de tener dinero. No sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, todas las cosas necesitan su equilibrio, todas las cosas tienen que pensarse y hacerse correctamente, ¿no? Y en definitiva, aportar riqueza y aportar, en definitiva, que las cosas sean mejor y crear una sociedad más justa, más equilibrada y bien, y como mínimo, una sociedad que todo el mundo tenga oportunidades. ¿Ok? Eso es lo mínimo. ¿Ok? Muy bien. Esto es una frase de un libro de Sendil Molaynazan, como se llame, dice, voy a leer textualmente, es una reflexión, ¿eh? Dice, la escasez captura la mente. ¿Por qué? Porque hay estrés. La mente se enfoca automáticamente y poderosamente hacia las necesidades insatisfechas. Vamos a ir despacio. Para el hambriento, la necesidad es la comida. Para el ocupado es un proyecto a terminar. Para quien carece de efectivo es el siguiente pago de renta. Para el solitario, la falta de compañía. La escasez cambia la forma de pensar, se impone en la mente. ¿Ok? Realmente bloquea nuestra mente. Por lo tanto, para sentirse abundantes corazones, no hace falta tener dinero. Es una conciencia. Y la conciencia, repito, lo he dicho al principio, lo voy a repetir ahora.
Es una frase que dice un curso de milagros. En el universo solamente existe abundancia, tanto para las cosas buenas como vanas, como para las cosas santas. Siempre hay abundancia. Y esa abundancia la recibiremos en función de nuestra conciencia. ¿Estamos? Por lo tanto, si estamos aquí, hay una razón de ser, hay una energía, somos alma, somos información, ¿no? Y estamos conectados a este jardinero que nos alimenta. Lo decía el Señor cuando decía, ¿por qué os preocupáis por el día de mañana? ¿Acaso, que yo tengo que decir eso 2000 y pico años más tarde, pero bueno, que lo digo tú, ya está. No lo diré igual que él, ni muchísimo menos, y tampoco espero decirlo igual que él, pero el significado sí que lo sé. ¿Por qué os preocupáis por el día de mañana? ¿Acaso Dios Padre que está en los cielos no se ocupa de las avecinas que vuelan en Él y de los lirios que están en el campo? ¿Cómo crees que Él no se va a ocupar de ti, que eres su máxima creación? Coño, yo me lo creí tú. Y yo me lo creí a pies juntillas. Hace muchos años me levanté un día, aquel día debe de ser el día que me iluminé, algo así, ¿no? O sea, en el sentido figurativo, claro está. Pues bueno, pensar así es iluminarse un poquito, ¿eh? Y dije, vamos a ver, Enrique, ¿tú sabes lo que quieres hacer con tu puta vida? Respuesta, no. Pues algo tenemos que hacer. Pues sí. ¿Y qué hacemos? Digo, pues no hacemos nada. ¿Quieres decir? Sí. ¿Pero algo hemos de hacer? Nada. Y entonces, la energía que tenemos y todo eso se nos da. Eso se nos da. Es un derecho que tenemos. La vida no puede darse para no hacer uso de ella. Quédense con esa frase. Quédense con esa frase. La vida no se nos da para no hacer uso de ella. Siguiente pregunta. ¿Y qué uso hacemos de la vida? Ni puta idea. Pues entonces, ¿qué hacemos? Digo, pues mira, aquel que me la ha dado, que se espabile. Oye, y si puede ser, a mí me gustaría ganar ese sueldo, pero tú te ocupas del trabajo, me gustaría hacer vacaciones, y mira, y de paso me gustaría viajar un poco. No le dije cuánto y estoy viajando todo el día, pero bueno, es igual, ¿no? Pero así fue. Así fue. ¿Me siguen? Y lo digo riéndome, y lo digo en cachondeíto, pero lo digo muy serio. Lo digo muy serio. Por lo tanto, ¿por dónde empezamos? Pues ¿dónde estás? Pues mira, yo estoy barriendo, pues sigue barriendo. Y yo estoy cocinando, sigue cocinando. Yo soy secretaria, pues secretaria. Y yo soy médico, pues doctor. ¿Y qué hago? Paciente que venga, me lo envía Dios. Paciente que venga, me lo envía Dios. Plato que lavo, ¿tú qué haces? ¿Lavas platos o limpias platos? Es conciencia. Esto es mente abundante. Les doy mi palabra de honor. Que cuando uno piensa así, no tiene que preocuparse nunca por el mañana. Nunca. Absolutamente nunca. Siempre tendrás aquello que tú necesitas. Siempre. La importancia del pensamiento y de las creencias. Bueno, yo me lo estoy pasando muy bien. No sé, estamos bien, ¿eh? No somos conscientes del poder de nuestros pensamientos. Junto a nuestras creencias, no solamente crean nuestra vida, sino que podemos mover montañas. ¿Ok? Yo nunca me hubiese pensado que llegaría a hablar con las personas que he orado. Bueno, mejor dicho, que me quieren escuchar. Pues yo hablo. Claro, si no les gusta yo lo que les digo, y les digo, usted me ha llamado. Yo no le estoy convenciendo de nada. Usted me llama, yo le hablo. ¿No le gusta? Encantado. Adiós. ¿Le gusta? Pues sigo hablando. ¿Estamos? Yo no entiendo cómo hay gente que se enfada. Digo, ¿pero yo te he llamado? ¿Yo te he prometido alguna cosa? Todos somos ya mayores. Se han venido aquí es porque quieren. ¿No? ¿O no quieren? Sí. No, pensaba. Por lo tanto, somos dueños de nuestro destino porque tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos y nuestras creencias. Si se acuerdan, al principio hemos dicho que una de las cosas que podemos hacer es sacar lastre. Y el lastre son nuestras creencias, nuestros valores y nuestras verdades. No son verdades.
Son creencias. Pero las creencias no sirven para nada. Al final las tenemos que cambiar. ¿Estamos? Mirad, cuando alguien me dice, yo creo en Dios, esta persona no conoce a Dios. Los que necesitan creer no saben. Los que creen algo no saben. Cuando sabes, no crees. Sabes. Tan simple como eso. O yo creo que esto es lo mejor, no tienes ni puta idea. Salvo que tengas una experiencia. Pero entonces ya no dirás yo creo. Dirás, yo sé, por experiencia, que haciendo eso puedes conseguir eso. No estoy diciendo que sea la única manera de conseguirlo, ¿eh? Pero te puedo asegurar que si hacemos eso, conseguiremos eso. Seguro que hay una manera mejor y más rápida. Pero yo no lo creo, lo sé. ¿Dónde se va a Puerto Madero? Yo creo que para ir a Puerto Madero... Mire, ¿sabe qué le digo? Que ya preguntaré a otro. Entonces, como yo creo, tengo que hacer una creencia a mi imagen y semejanza. ¿Me siguen? Y cuando yo hago una idea a mi imagen y semejanza, tengo que defenderla. Por tanto, yo estoy en la escasez. Hemos empezado por aquí y terminamos por el mismo sitio. ¿Va quedando claro? Seguimos. El lenguaje no solamente describe y comunica, crea y genera. De hecho, nuestros pensamientos y nuestras palabras crean nuestras conductas y nuestras conductas crean, en definitiva, nuestro destino. ¿Estamos? Vamos a cuidar nuestros pensamientos, vamos a cuidar nuestras palabras, porque en definitiva pensamos que no hacemos nada, pero está escrito y el verbo se convierte en carne. Está escrito. Por lo tanto, cuando uno escribe algo, si lo quiere describir, tiene que hacer lo mismo, pero describiéndolo. Por lo tanto, todo lo que se hace se tiene que deshacer. Por lo tanto, un ejercicio, ahora ya estoy aterrizando todo eso ya a nivel mucho más práctico, como pueden ver. Observa cómo te comunicas, qué palabras usas, hacia quién, qué dices. Obsérvense cómo opinamos. ¿Ok? ¿En qué personas proyectas tu cambio? No, la gente aguanta historias y no se mueve, se moviliza porque siempre está esperando que se cambie el otro. ¿Estamos? ¿Tus diálogos te están sirviendo? ¿Aquello que te dices? Ay, es que claro, sí, es el padre de mis hijos, ay, tal, igual, tal, igual. Y el padre de tus hijos le ha pegado 4 patadas, 4 gritos, 4 hostias, toma por culo. Ay, Señor, qué cruz me has dado, tal, igual. Ni cruz ni hostias, pendeja. Ay, qué sacrificio, Señor, te prometo, voy a aguantar a este hombre porque tú me lo has enviado. Yo no, te lo he enviado porque me lo has pedido, cojones. Es así. Y si no te gusta, pues le pegas una patada donde quiera y te envío otro. No, Señor, no me envías más hombres, que todos son muy malos, Señor. ¡Hala! A buscar hombres malos para ese. Venga, hombres malos para esta, hombres malos. Pedir y se os dará, coño, pero a ver si vigilad lo que pedís, Y pedimos con esas cosas. Pensamos, sembramos y alimentamos. Y luego eso da frutos. Eso lo explicaba muy bien el Señor con aquella... Hoy estoy en plan muy eclesiástico. Pero habla del sembrador, ¿no? ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Y algunas semillas caen en las piedras, y otras están en el camino, y otras están en la tierra, ¿no? Pues vosotros ven a decir que en definitiva esto, o sea, vigilar dónde ponéis los pensamientos, porque si no, pues eso... vais a recoger mierda en vez de tomates. O sea, que vigilar dónde los ponéis, ¿ok? Muy bien. Observar cómo te comunicas. Una de las claves, mira que les doy claves, Una de las claves también para realmente saber lo que siembras en el campo cuántico, en el campo, es qué diálogo interior mantienes. ¿Cómo te comunicas? Eso lo hacemos los trabajos en nuestros seminarios y, oye, la gente se queda muy sorprendida, ¿no? Y claro, sí, claro, es que
¿y tú por qué no terminas los estudios? No sé, ¿no? O sea, entonces resulta que su diálogo es, ya soy mayor, no sé qué, he perdido el tiempo, pum, pum, claro, soy mayor, no sé qué, y te vas haciendo mayor, y al final eres mayor, ¿no? Y claro, hoy me decía una que decía, yo pienso que que me digo que no he terminado mis estudios y pienso que soy mayor. Le pregunto, ¿qué edad tiene usted? Digo, 39. Digo, pues yo no la creo. ¿Por qué? Dice, porque yo empecé a estudiar a los 44, más mayor que usted y lo terminé. Por lo tanto, yo le pregunto, usted no me puede decir que no lo puedo hacer porque es mayor. Porque mientras usted se hace tan mayor como yo, usted ya ha hecho una carrera, o sea, me lleva una ventaja. ¿Eh? Porque de 39 a 44 van 5 años, coño. Usted puede hacer aquí tranquilamente una licenciatura, ¿me sigue? Y luego cuando tenga la mía, pues hace otra. ¿Estamos? Busquen sus limitaciones. Porque les prometo que esto es lo que alimenta venga, pum pum, pim pum, pim pum. El mono que hace chapas, yo le digo, chuchuf, chuchup, chuchuf, chuchup, chuchup, chuchup. ¿Tú qué haces? Chapas, chuchup, chuchup, chuchup. ¿Y por qué hace chapas? Dice, porque el de arriba me dice que haga chapas, chuchup, chuchup, chuchup. Me va haciendo chapas, ¿eh? ¿Ok? Y luego tú te quedas, ¿cuántas chapas? ¿Y quién hará tantas chapas? Coño, ¿qué he merecido? ¿Qué he hecho yo para merecerme ser un chapero? Digo, tú eres el chapero. ¿Ok? Muy bien. Inventamos historias, sostenemos nuestras historias, es verdad, y olvidamos que las hemos inventado. ¿Que sí? ¿Y por qué me divorcié yo? Esa pregunta la hacemos en la consulta. Como todo Dios se divorcia, bueno, Dios no se divorcian los hombres. Y tú, esa es la pregunta más divertida que se le puede hacer a un argentino. Es el que tiene más respuestas. No, son campeones del mundo, ¿eh? No ganarán el Mundial de Fútbol, pero estos sí que lo ganan, ¿eh? O sea, tranquilos. Te cuentan unas historias, es que cuando te empiezan con el es que ya has cagado, o sea... Porque con el es que se pueden tirar 2 minutos y medio, ¿eh? O sea, es que... ¿Qué me va a decir a mí? No, solamente te pregunto, ¿cuál ha sido el motivo por qué se ha divorciado? Nada más. No, es que su madre, es que no sé qué, entonces resulta que mi padre, y entonces no sé qué, es que en aquella época se murió mi madre, bueno, pero ¿cuál fue el motivo? Es que no nos comunicábamos, pero bueno, ¿y qué no se decían? Bueno, es que ya no lo quise más, bueno, ¿y qué pasó? Y bueno, oiga, que esto no es una sesión de psicoanálisis, que no lo voy a ver más a usted, que lo aviso, ¿no? Bueno, al final dice, bueno, es que mamá se metía en casa, la suegra. Digo, bueno, eso ya es concreto, ¿no? Y entonces, cuando entraba mi suegra en casa, mi marido se volvía gilipollas, bueno, no, pelotudo, tal cual, ¿no? Entonces decía, ¿yo qué hago con ese tío? Y dije, y me divorcié. Eso ya lo hemos entendido. ¿Y qué ha aprendido usted? Porque si él es un pelotudo, usted también. Dios los criados se juntan, en polaridades diferentes, pero siempre va igual, esto es del mismo calibre, todo eso siempre. Y cuando sabes cómo funcionan las cosas, automáticamente ya sabes lo que tienes que hacer y dejar de hacer. ¿Ok? No nos justificamos, no sostenemos nuestras historias y nos abrimos a otras experiencias, que en definitiva la vida es eso. La vida es experimentar. ¿Queda claro? Bien. Nuestras historias están basadas en interpretaciones, como les decía, y cuando identificamos estas interpretaciones, o sea, cuando nos damos cuenta de que estamos interpretando, automáticamente adquieres la libertad emocional y entonces tu mente se queda como limpia para poner lo que haga falta. ¿Ok? ¿Cuáles son tus creencias? He puesto 3 o 4 sobre el dinero, sobre poner unas creencias sobre el dinero. Es imposible ganar dinero honradamente. Esto es muy católico. Claro, es que hay una creencia. Si tienes dinero, no entras en el puto cielo, ¿no? Claro, está claro. Entonces hay un truco muy fácil que es el siguiente. Yo soy rico, me voy a morir, y antes de morir le entrego el dinero a la iglesia y me muero, pobre. Y ya está. Es así. Cambio judío, no. El judío, ganar dinero es honrar a Dios. Bueno, al final son creencias. ¿Sabes qué? Me quedo con la de los judíos. O sea, que cada uno... Yo como soy aconfesional, o sea, yo me quedo con... Esta me interesa, esta no me interesa. Ya, correr, tú. El dinero ensucia a la gente. Bueno, eso será a la conciencia de cada uno, ¿no? El dinero no se recoge en los árboles. Al final un día descubrí que sí.
¿Eh? Que sí, es verdad, porque claro, dan frutos, los vendes, dan dinero, ¿no? Y es muy difícil cambiar. Esta es la más manida de todo el mundo, ¿no? Es que cambiar es muy difícil. No, cambiar no es muy difícil. Es que tú no quieres cambiar porque te has sustentado a tus creencias, a tus verdades y tal y cual, y no sueltas. Claro, renunciar a todo eso. Y entonces, ¿quién voy a ser? Cuando te deshagas de aquello que tú crees que eres, sabrás quién realmente eres. Creer en algo es empequeñecerte. ¿Estamos? Entonces hay aquellos que creen muchas cosas, ¿no? Yo soy aquí, yo soy allá, tal y cual. Mira, yo soy hijo de Dios. ¿Qué quieres que te diga? A correr tú. ¿Eh? Es el especialismo de... El ego siempre la escasez siempre hará reparticiones, ¿eh? O sea, tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro, no hagas esto, hagas esto. El ego siempre te complicará la puta vida. Y Dios o la inteligencia universal dirá, oye, vive y deja vivir y punto, oiga. Y no te preocupes, tú ya ves haciendo lo que tengas que hacer. Cada día traerás tu afán y ya está, y no le demos más vueltas, ¿ok? La habilidad para perseverar, ¿ok? ¿Sí? Una de las mejores cualidades que hay en la vida es perseverar. Por lo tanto, perseverancia. O sea, hay que... A quien la persigue la consigue. Eso está clarísimo. Vamos a poner. Perseverar son ideas recogidas de varios sitios. Consiste en aceptar la derrota tan solo como algo temporal. ¿Ok? Si quieres resultados más rápidos, eleva tu certeza y tu convicción. Maldecir, condenar, juzgar el presente solamente hace que se prolongue. Aquello a lo que te resistes, persiste. ¿Ok? Seguimos. Cada adversidad y cada fracaso, llevan consigo la semilla de un beneficio. Realmente deberíamos de bendecir las dificultades porque ellas son el catalizador para que podamos mostrar nuestras capacidades. ¿Estamos? Cuando hay una dificultad, nosotros tenemos que agudizar el ingenio para solventarla. Y eso nos demuestra de lo que realmente somos capaces. ¿Queda claro eso? Muy bien. El estado mental ideal debe ser la convicción y no la esperanza o el anhelo. O sea, la convicción es tan simple que lo que les decía, que es certeza. Un curso de milagros se llama certeza. Tener la certeza de que si yo estoy aquí y hay una energía que me sustenta, esto no estoy aquí porque, ¡hala! ¡Puf! Me han cagado. No. Estoy aquí para alguna cosa. ¿Estamos? ¿Ok? Si manifestamos excelencia en el mundo, eso lo hemos hablado también, no tendremos que preocuparnos en absoluto por el dinero. Eso se lo aseguro. Hagan bien su trabajo. Mira que yo he llegado a estar sitios que no comerías ni que te matasen. ¿Me siguen? Y entonces le dice, ven, yo, aquí, ven. Te sientas y dices, coño, qué bueno. Y tío, es así, ¿no? ¿Ok? O sea, si manifiestas excelencia en todo lo que haces, nunca te va a faltar trabajo. Nunca te va a faltar dinero. ¿Sí? Y eso es así, Y eso hay que estar más en los deberes. O sea, vamos a ver. Hay gente que se queja y dice, es que en mi trabajo hay muchos problemas. Y yo digo, benditos sean los problemas de tu trabajo porque ellos te dan trabajo a ti. Pendejito mío. Porque el jefe, si tiene problemas, busca a alguien que se los haga, porque si no tuviese problemas tú no estarías trabajando. Es así de simple. Es así, ¿qué vamos a hacer? Por lo tanto, si manifestamos excelencia en el mundo, no tendremos que preocuparnos en absoluto por el dinero. El mundo nos buscará. Bueno, de hecho me pasa a mí esto ahora. Yo no puedo atender a todas las peticiones que tengo. Me faltan semanas. Piensen que ahora estoy aquí. Bueno, hasta el día 20 me voy. Voy a marcharme, no llegaré 3 semanas y me voy para México a un congreso mundial de valores humanos tal y cual. Estaré allí una semana, 10 días. Me volveré y luego volveré otra vez a México. Luego de México nos iremos a New York y luego para casa y luego seguiremos allí. O sea que ya me he cansado. Mejor que no piense tú. Aquí y ahora. ¿Me siguen? Y mañana ya hablaremos de lo que tengamos que hacer o dejar de hacer. ¿Queda claro eso?
Si piensas lo que tienes que hacer, te vas a cansar. Vive en el presente de aquí y de ahora y a correr. ¿Ok? Bien. Cuando hagas algo, hazlo con todo tu ser. Da lo máximo de ti mismo. ¿Ok? Seguimos. Lo único sobre lo que tienes control absoluto son tus pensamientos. Eso sí que es verdad, ¿eh? El control mental es el resultado de autodisciplina y hábitos. Eso también es verdad. No te quedes en el pasado. No sueñes con el futuro. Concéntrate siempre en el presente. Buda. Winston Churchill. El éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. ¿Eh? Es buenísima, ¿eh? ¿Eh? Es buenísima. Es de fracaso en fracaso, sigues y te das cuenta que cada fracaso te hace mejor maestro. El maestro no nace, se hace. Entonces no sale bien. Vas, bam, bam, ostras, mal, pum, bien. Y luego ya, bien, que rete bien, que te arriben, bien. O sea, entonces ya llega un momento que lo haces de maravilla y entonces la gente hace cola. ¿Estamos? Tan simple como eso. Que al final la gente hace cola. Y dice, ¿cómo has conseguido hacer esto? Un día alguien me dijo, Enric, yo quisiera ser como tú. Yo le contesté, pues puedes empezar. Y dice, ¿por dónde? Digo, por donde estés. Por donde estés. ¿Y qué hago? Pues lo que estás haciendo. ¿No tengo que hacer otra cosa? Te lo juro que no. No tengo que hacer nada especial como... No. Tú, donde estés, pon tu excelencia, pon tu cariño, pon agradecimiento y deja que el campo cuántico te envíe el siguiente paso. Pero lo hace bien, ¿eh? Al final te tropiezas y ¿para qué me habría tropezado? Dice, ¿para qué te aprendes a levantar? Pues venga, venga. ¿Ok? ¿Sí? Bien, seguimos. Habilidad para desprenderse. Bueno, este es el secreto de la abundancia. O sea, la habilidad de desprenderse. Porque uno se desprende no como, ahora voy a desprenderme. No. Es saber que nada nos pertenece. Nada nos pertenece. El gran problema de la humanidad es que se piensa que la tierra es nuestra. Y la convertimos en unos zorros. ¿Estamos? ¿Ok? Yo iba corriendo por la costanera, pum, y veo un trozo de plástico. Me he parado, he cogido plástico y lo he tirado. Sigo corriendo. ¿Y para qué recoges el plástico? Si allí hay más. Digo, bueno, pero eso estaba en el camino, coño. O sea, esto me lo he encontrado en el camino. No voy a recoger los plásticos de todo el mundo, pero ese me venía a mano. Entonces, mira, me lo ha puesto. Lo he preguntado, ¿y por qué la gente lo ha retirado en el plástico? Pues bueno, esto no es cosa mía. Pero es así. Me estoy explicando, ¿verdad? O sea, al final, el desprendimiento es... Yo un día estaba esperando a mi mujer, que fue de compras, y a veces las compras son no es lo mío. O sea, y últimamente tengo mucha paciencia y hasta me lo dice mi mujer, ¿has mejorado eso de tal que...? Nada, hija, yo estoy aquí para servir, tranquila. Pero sí que quedamos, y entonces tardaba un poquito, y yo iba pasando por la calle y empecé a recoger. Y la gente me mira. No hacía cara de basurero, ni muchísimo menos, ¿no? Pero pensaba, ya que estás aquí, y dejé la calle, puta madre, hostia. Abajo habían toda una serie de contenedores, y yo, además allí reciclamos, ¿no? Cartón, no sé qué. Yo, mira, esto es plástico, esto es cartón, tal y cual, tal. Yo seguía paseando, tal y cual. Y mira, iba mirando que donde estuve que estuviese bien. ¿Me siguen? ¿Y de qué sirve esto? Hombre, los grandes problemas se solucionan con pequeñas acciones. Nunca olviden eso. Una pequeña acción es un cambio. No es como lo que haces, ni pretendes dar lecciones a nadie, porque yo no había nadie que me estuviese mirando sobre lo que pasaba, ¿no? Sino, es una acción de conciencia de unidad. ¿Me siguen? Es una acción es como, coño, la sala estará limpia, pero si hay un papel no está limpia, coño. No sé si me entiende, ¿no? Pues lo recoges y ya está, y no pasa nada. ¿Se imaginan que todo el mundo recogiese los papeles tal cual? Vamos, se podría comer en el suelo. Muy bien. Atención. Nuestra capacidad para desprendernos
le comunica al universo nuestra disposición a recibir. ¿Ok? Nuestra capacidad a que no me falte, le decimos al universo que te falte. Es tan simple como eso. Al final yo les estoy explicando todo de muchas maneras diferentes. No sé si se han dado cuenta de eso, porque a ver si les queda claro, al menos, ¿no? Yo me esfuerzo, o sea, no se preocupen, ¿ok? Bueno, cuando aprendemos a dar y a recibir apropiadamente, el resultado es milagroso. ¿Sí? Como vamos de antaño, hoy vamos perfecto, ¿has visto? Estamos a punto de estar, Muy bien. Reflexiones finales. ¿Crees que dar tiene más valor que recibir? No nos olvidemos que todos damos y recibimos, ¿Me siguen? Por tanto, no podemos estar recibir y no dar, porque esto es enfermedad, No sé si me estoy explicando. El que guarda, está enfermo, ¿Me siguen? Y el que suelta y no quiere recibir, porque hay gente que dice, no, yo no necesito nada. Y yo le digo, ¿mande? Y entonces así. Entonces, yo me acuerdo que a mis hijos les enseñaba, papá, vamos, voy a salir de fiesta, ¿me das algo de dinero? Y yo le daba al movimiento, 50 euros. No necesito tanto, 50 euros. No necesito tanto, 50 más. Y ¿pero qué está haciendo papá? Digo, a ver si aprendes a recibir, cabrón. Coge, yo no digo que te lo gastes. Yo confío en ti. ¿Me sigues? Pero si te doy, recibe. Pero no, tenemos esa conciencia incrustada cristiana. Yo lo justo, lo necesario. Lo justo, lo necesario. ¿Y ahora qué hago yo con todo esto? Y el ángel Gabriel allí, de dinero, lo tiene que devolver al almacén de los regalos. Toma. Y dicen, ¿y qué pasa? ¿Que no lo quieren? No, es que quieren lo justo y lo necesario. Pues ándale, envíale el justo y necesario de turno y hay que cortar por aquí, cortar por allá y tal y cual, ¿no? Es como aquello que decía, yo me conformo en llegar a final de mes y mira, todo lo que gano, todo lo que me gasto. Y que resulta que llegó un mes que le sobraban 300 pavos. Y dice, hostia, 300 pavos. ¡Pum! Y pinchó una rueda. 300 pavos que le costó la rueda. Y el trabajo que tuvo el Señor de enviar un arcángel allí y meterle para que se jodiera la rueda, coño. Porque claro, justo y necesario. Yo hace tiempo en el universo que dije, yo estoy dispuesto a recibir todo lo que tú creas, pero sobre todo dame entendimiento para gestionarlo, porque si me envías todo, sobre todo entendimiento. ¿Me siguen? Todos ustedes son merecedores de lo mejor. ¿Qué es lo mejor para ustedes? No lo sé, no se preocupen, pero seguro que sí. ¿Me siguen? ¿Ok? Cuando das, ¿te sientes usado o usada? Cuando das, ¿te sientes superior? ¿Sientes que no te mereces lo que recibes? ¿Me sigues? O sea, todas esas reflexiones, ¿no? La forma saludable de dar respeta tanto al dador como al receptor. Yo un día con mi mujer estábamos allí discutiendo sobre un tema que no sé qué, no sé cuándo. Y yo dije, nos hace falta una bendición de Dios. Mi mujer me mira y dice, a veces es difícil entenderte, cariño mío. Y digo, ahora nos hace falta una bendición de Dios, tenemos que dar algo a cambio, eso está clarísimo, ¿no? Entonces, estábamos parados en un semáforo y había uno que estaba allí diciendo no sé qué, pum, 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 me siguen haciendo cosas tal y cual. Digo, este nos va a bendecir. Le pedí una bendición de Dios, Entonces abro la ventana y digo, campeón. Y le di 5 pavos. Y tú dices, que Dios les bendiga. Nada. Vámonos. El tío puso una cara que dijo, coño, hoy voy a comer caliente. ¿Me siguen? Bueno, está bien, por una bendición, ¿no? Y lo hice con mucho respeto, faltaría más. ¿Ok? Pero si quieres recibir, da. Pero no des para recibir. ¿Ok? Muy bien. Y terminamos. Nuestra capacidad para recibir está psicológicamente asociada a nuestra disposición para dar lo que se requiere de nosotros. Amar tan completamente como podamos
aunque sabemos que al hacerlo quedamos expuestos al dolor. Vivir nuestro propósito vocacional, aunque nos arriesguemos al fracaso, la pobreza o recibir poco o ningún aprecio. Y en definitiva a morir, pues tal es el precio que pagamos por haber vivido. Nuestras vidas son nuestra contribución al universo. Muchas gracias.